Muchas gracias de antemano por el tiempo que se da nuevamente. Mi nombre es Giovanni Loarte, yo formo parte del equipo de ciberseguridad de GData aquí en México. Muy seguramente ya he tenido contacto con algunos de ustedes. Les agradezco infinitamente el tiempo que se dan para poder tomar una vez más esta serie de seminarios que hemos venido dando a lo largo de estas semanas. Y bien, ustedes tienen un panel de control de su GoToWebinar, donde pueden levantar la mano si es que tienen alguna duda. Yo estaré aquí al pendiente de quién tiene dudas. También habilitaré el micrófono en este momento para que si en algún momento tienen alguna duda, como va a ser más enfocado lo técnico, podamos disiparla y que no se quede nada al aire. Bien, pues vamos a comenzar. Voy a dar una breve presentación más o menos de cuál es el enfoque que tenemos hoy en día para que lo conozcan. Ok, vamos a hablar de GData Cloud, que es básicamente nuestra infraestructura en la nube para poder dar un espacio de ciberseguridad a nuestros clientes o posibles clientes. Muy bien, como saben, el hecho de estar en un alojamiento en la nube pues nos va a dar más que nada una protección más sencilla con una infraestructura sin la necesidad de sacrificar recursos TI, tiempos y presupuesto. Uno de los beneficios o muchos de los beneficios que tiene esta consola pues es que no hay necesidad de una adquisición como tal de hardware, no hay necesidad de mantenimiento y de software tampoco, ¿no? Al ser un servicio en la nube, este siempre estará con una alta disponibilidad y sin ningún tipo de fallos. Otra de las características importantísimas que tiene esta versión es que genera una serie de configuraciones predeterminadas que nosotros le llamamos protección instantánea. Son políticas de seguridad que ya se integran de manera predeterminada, generadas por nuestros profesionales, para poder dar una mejor seguridad óptima cuando se implementa este modelo de GData Cloud. Desde luego, algo bien interesante es que GData Cloud tiene una protección bastante homologada en el sentido de poder proteger sistemas operativos basados en Windows, Linux, Mac, Android y iOS, ¿sí? Algo de lo interesante también es que perfilamos esta GData Cloud para poder también optimizar las conductas inapropiadas de los usuarios y tener una mejor productividad, bloqueando básicamente control web, control de dispositivos y control de aplicaciones. Vamos a hablar enfocados netamente en la versión 15.1 y por esto integro esta lámina. Aquí básicamente es una nueva versión que se acaba de liberar hace algunos días, realmente no hace más de 5, y es una nueva versión que el fabricante está liberando con algunas y ciertas mejoras en la interfaz y también muchas mejoras significativas en la base de datos, en la gestión de la consola y clientes. Esta nueva versión, desde luego que cambia mucho, entonces por ello la importancia de que se pongan en contacto con nosotros para que podamos ayudarlos a realizar esta actualización. Muy seguramente a las personas que ya son clientes actuales les está apareciendo la leyenda de que existe una actualización disponible y por eso la importancia de que se pongan en contacto con nosotros. Esta nueva versión requiere de NetFramework 4.8 y para quienes ya han instalado esta nueva actualización de NetFramework, saben perfectamente que es un NetFramework que suele tardar un poco más de los anteriores y por ello la importancia a lo mejor de que nosotros podamos apoyarlos en esta nueva versión. Bien, pues vamos al caso práctico directamente. Aquí ya tenemos una consola de administración completamente en la nube. Obviamente yo tengo un acceso directo, es una consola aquí que podemos ocupar como prueba. Esta consola está ya con la versión 15.1, que realmente con relación a los que ya conocen la consola no cambia mucho, simplemente hace unos cambios ligeros en la administración, pero digamos que en medio de lo que es el funcionamiento, ahí hay cambios significativos, sobre todo en la gestión de las tablas de las bases de datos y también en la gestión de la interfaz gráfica. 15.1, vuelvo y repito, si ustedes deciden ya actualizar esta versión, está completamente lista, pero les recomendamos ampliamente que lo hagan a través de nuestra asistencia. Bien, vamos a hablar un poco antes de entrar en el tema, cómo hoy en día recomendamos adquirir una solución, ya sea cloud o on-premise, y la importancia de llevar a cabo este proceso antes. Es importante que antes de que ustedes lleven a cabo una implementación, ya sea en la nube, se haga una clasificación de activos y de riesgos de información. Normalmente estamos acostumbrados a implementar el antivirus una vez que lo tenemos y pum, pum, creamos grupos, generamos políticas y también alojamos clientes en nuestros grupos que ya previamente hemos creado. Sin embargo, lo importante de aquí es primero
gestionar nuestros activos, saber dónde estamos parados con relación a la información. Y por ello, recomendamos ampliamente a los administradores, a las personas que están interesadas en adquirir una solución de antivirus, que hagan primero que nada una gestión de activos. La gestión de activos se basa básicamente en saber qué funcionalidad tiene cada equipo de nuestra organización. Si es un equipo que tiene un manejo de información público, privado o netamente confidencial. Si es así, definiremos cuáles serán las políticas que van a darse para cada uno de esos usuarios con la intención de dar un mayor índice de ciberseguridad, ya que a pesar de que existen ciertas configuraciones ya predeterminadas en la consola, siempre se recomienda, desde luego, dar aquí. Un momento, se desconectó mi escritorio remoto, volví a volverme a conectar. Y por ello, la importancia de hacer la clasificación de la información. Una vez que nosotros clasificamos la información, es importantísimo también saber cuáles son los riesgos de la información para que con base en ello se definan las reglas que vamos a aplicar de conductas inapropiadas de manejo de información. Y ya sabiendo esto, pues vamos a entrar netamente en el funcionamiento de la consola. Este es el dashboard de la versión 15.1. Es un dashboard sumamente sencillo, completamente interactivo con el usuario, que es básicamente lo que se busca, tener una interfaz de manejo bastante simple, bastante sencilla, que se base, pues básicamente muy visual, que el usuario básicamente llegue y vea qué está pasando, si tenemos una incidencia, si no la tenemos, y que se corrija de manera autónoma. Esta consola es tan autónoma que no necesitamos generar ningún tipo de tarea de actualización, ningún tipo de tarea de eliminación de software. Él ya, digamos, que sabrá qué hacer si detecta una amenaza. Y, pues, desde luego que también puede ser muy granular en el sentido de que ustedes pueden hacer configuraciones muy granulares. Este dashboard nos indica con base en semáforos el estatus de nuestra infraestructura. Si nos estamos en verde, pues indica que estamos al 100%. En firmas nos indica cuáles son los equipos que no están actualizados, el margen de días en el que no están actualizados, y también tenemos acá la conexión de los equipos hacia la consola de administración. Nos indica que están en línea 41 equipos de un total de 81, y también tenemos un top 10 de los equipos más infectados que nos indica con relación quincenal cuál es el equipo que tenemos más y más amenazas. Si se dan cuenta, aquí tenemos uno llamado SNAS1, que seguramente es una NAS, con más de 117 incidencias en un periodo de 15 días. Entonces, es un periodo elevado. Esto no quiere decir que sea un problema para la red, sino más bien es que el antivirus está haciendo su trabajo y nos está notificando quién es el equipo más infectado y todas las amenazas que ha estado deteniendo y eliminando, ¿sí? Por este otro lado, tenemos básicamente también el estado del informe, que es básicamente saber qué día tenemos más incidencias de malware. Por ejemplo, aquí el 30 de julio tuvimos más incidencias de malware, incluso tuvimos 134 amenazas en un solo día, es un índice muy alto. Y bueno, este tipo de informes nos ayudarán a saber qué hacer como administrador, si generar un scan, si sabemos que a lo mejor fue una amenaza que fue a lo mejor un phishing, y dejarlo que siga funcionando. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, en esta nueva versión, al darle un solo clic aquí, nos va a indicar qué está ocurriendo, cuáles son las amenazas que se detectó. Inmediatamente nos indica cuál es el equipo, qué tipo de acciones tomó, escaneo en modo reposo. No me quiero saltar al funcionamiento, por eso voy a regresar nuevamente al panel de control, que nos va a indicar cuáles son básicamente los equipos con más índice de malware. Aquí mismo podemos tener del lado izquierdo todo nuestro árbol de red. Este árbol de red consolida básicamente nuestra jerarquía de administración en una infraestructura, teniendo la posibilidad de generar grupos que van a ser, pues, obviamente personalizados con relación a la infraestructura de la empresa. Como ya se los había mencionado, la gestión de la información de los activos es muy importante justo para generar este diagrama o este árbol de red que nos va a ayudar a tener la mejor configuración y administración de nuestra consola de administración. Justo por aquí, ya pueden ver aquí algunos ejemplos. Tenemos un grupo principal. Es una consola de consolas, obviamente es una consola que, una disculpa aquí por la falla, se está como que desconectando. Pero básicamente esto nos permite generar ciertos grupos que nos van a ayudar a tener una mejor administración. La consola está diseñada para tener un alojamiento de clientes Windows, Linux, Mac en un solo grupo, como lo pueden ver aquí. También tenemos un grupo adicional que es Android, justo para administrar dispositivos móviles basados en Android.
Y un grupo para Exchange. En el dado caso de tener un servidor de correo basado en Exchange, también tendremos un grupo específico. Una vez que ya tenemos esta centralización, podemos generar N cantidad de grupos que de alguna manera van a ayudar a hacer pues una administración completamente segura. Como pueden ver en esta consola, ustedes podrán generar grupos con base en la infraestructura de la empresa y esto nos va a ayudar netamente a tener un mejor control. Una vez que creamos nuestros grupos, pues podemos alojar nuestros clientes con relación a la gestión que ya hicimos de nuestros activos para generar una mejor administración. Es importante mencionar que los grupos pueden hacer una sincronización a un directorio activo. Esta consola tiene la capacidad de ser una función entre directorio activo y grupo de trabajo, es decir, funcionar en un ambiente completamente híbrido. Aquí basta con solo seleccionar básicamente el dominio, si es que el equipo está en dominio, y hacer la sincronización para poder jalar las unidades organizativas. Esto, desde luego, nos va a ayudar a tener mejor un control sin la necesidad de tener la necesidad de crear grupos, ¿no? Aquí a lo mejor yo puedo crear grupos manuales, pero con el dominio, pues al jalar las unidades organizativas va a ser mucho más sencillo. Sin embargo, yo podría generar grupos también de manera independiente sin la necesidad de depender del directorio activo. Y la consola podrá administrar tanto equipos en grupo de trabajo como equipos en dominio. Una vez que ya sabemos cuál es la jerarquía, vamos a pasar a mostrar cómo funcionan las políticas. Básicamente las políticas es seleccionar lo que tú necesitas configurar de tu lado izquierdo y aplicar la configuración hacia tu lado derecho. Es decir, que si yo me posiciono en la raíz de mi administración, yo voy a poder configurar lo que yo necesite y heredar toda esa política a todos mis clientes, grupos y subgrupos que estén debajo de mi selección. Si nada más necesito generar una política a un solo cliente, selecciono solamente ese cliente y genero mi política, que previamente ya analicé para poder gestionar los riesgos de ese dispositivo. ¿Qué encontramos en clientes? Pues básicamente aquí tenemos una serie de bastante información que nos puede ayudar a saber qué está ocurriendo como tal en cada uno de nuestros equipos. Como pueden ver, si yo me posiciono en la raíz, podré ver la información de todos mis dispositivos y si nada más me posiciono en un solo cliente, pues podré obtener la información solamente de eso. ¿Qué obtenemos aquí? Pues básicamente el nombre del cliente. Hay algunas columnas que a lo mejor para muchos no son tan familiares, pero se pueden seleccionar. Son columnas de funcionamiento que nos van a ayudar a tener una mejor información con relación al manejo del cliente. Como pueden ver, hay bastante información para saber qué tiene el cliente. Por ejemplo, la MAC address, el IPv4, la puerta de enlace, los DNS. Si yo habilito una nueva columna, nos va a dar esa información al final de nuestra barra. Acá está nuestro servidor DNS. Yo lo puedo mover a donde lo necesite. Nos indica ya de manera predeterminada la versión del cliente, la versión de los motores con las tecnologías que en otro webinar yo ya les mencioné, el estatus actual de nuestro cliente. Este se maneja en 3 semáforos. El primero de ellos es protegido, indica que todo está en orden. Existen riesgos de seguridad, indica que existe una amenaza o que fue detectada una amenaza. Y por último, el sin conexión al servidor, donde indica que el equipo no se va a encontrar. Uno de los beneficios que tiene una consola en la nube es que tenemos la capacidad de poder administrar desde cualquier parte del mundo clientes. Sabemos perfectamente que la pandemia, siempre lo retomo, pero la pandemia ha cambiado mucho nuestra modalidad de trabajo y esto hace que sea necesario poder gestionar, pues obviamente, equipos desde que se encuentran en home office, que se encuentran en otra oficina o incluso en la misma oficina. Por ello, la consola cloud nos da esa oportunidad de poder gestionar desde cualquier parte del mundo, cualquier equipo, y mantenerlo siempre con un estado de salud óptimo, ¿no? De ciberseguridad completamente protegido. Y justo esto nos va a dar en tiempo real qué está ocurriendo, no importando que el cliente se encuentre en su casa, que se encuentre en su oficina o en otro punto que a lo mejor en ese momento no tengamos acceso. Este es uno de los beneficios de tener una consola en la nube en comparación con una consola on-premise. ¿Sí? Este tipo de cliente aquí dice que tiene un riesgo y si nosotros, por ejemplo, queremos saber qué está ocurriendo, basta con ir a registros y poder ver qué está ocurriendo aquí. ¿Sí? O sea, a lo mejor pudimos ver aquí que tenemos algunos malwares. Yo incluso hice algunas pruebas de malware antes de la sesión, nada más como para que se pudieran ver qué está ocurriendo. Y al yo como administrador analizar qué está ocurriendo, esto es un tip para las personas que tienen ya hoy en día GData. Si ustedes
notan que su cliente se encuentra con riesgos de seguridad, hay que visualizar siempre los registros para saber qué está ocurriendo. Si nosotros como administradores no revisamos los eventos, el cliente nunca va a cambiar su estatus, es decir, siempre va a mantenerse como riesgos de seguridad. ¿Por qué GData decide hacerlo así? Es necesario para que el administrador tenga el enfoque de saber qué está ocurriendo con ese cliente en ese momento. Es decir, imagínense que un cliente que está en home office, en este momento llegara a tener una amenaza de que detectó a lo mejor un phishing o un correo malicioso, inmediatamente aquí su estatus va a cambiar a protegido. Y si el administrador no sabe qué está ocurriendo, puede ir a registros y visualizar qué está ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, aquí me dice que tuvo un archivo puesto en cuarentena, lo detectó el vigilante, que es la protección en tiempo real, nos indica de dónde se descargó, la ruta, y con base en eso, el administrador podrá saber qué medidas tomar, ¿sí? Si, por ejemplo, el usuario descargó un correo electrónico que a lo mejor pudo traer ransomware y en ese momento fue eliminado, bueno, creo yo que ahí en ese momento sí se tiene que hacer inmediatamente una llamada, ponerse en contacto con el usuario o mandar un correo electrónico donde indique que pues hay que tener cuidado con los correos, ¿no? Porque muy seguramente si lo detectó fue porque el usuario lo abrió. Entonces, esta portabilidad nos ayuda a tener una consola en la nube, es decir, en todo momento podemos saber qué está ocurriendo con nuestros equipos, el estado de salud que se maneja y lo más importante es que son una administración completamente muy sencilla. Adicional a todo esto, el mismo cliente tiene la capacidad de darnos un poco más de información al darle doble clic, como por ejemplo saber qué tipo de servidor es o sistema operativo, la versión, también información de red, algo muy importante. Aquí tenemos la información de nuestro sistema operativo, el hardware con relación al manejo del disco duro, procesamiento, velocidad del procesador y RAM. Algo interesante que también tenemos es el inventario de software para saber qué tenemos instalado en el equipo. Esto es bien importante porque es muy difícil que podamos tener un antivirus que pueda hacer un inventario de software. ¿Y por qué GData lo tiene? ¿No? Bueno, es importantísimo para poder controlar las conductas inapropiadas de los usuarios. Si existe un usuario que tiene una aplicación de uso indebido, bueno, aquí nosotros como administradores podemos percibir que es una aplicación que no debería de estar ocupando y es ahí donde podemos gestionar políticas para poderlas bloquear, ¿no? Por eso la importancia de tener una gestión de software que nos va a ayudar simplemente a saber qué software no está o no debería de estar implementado. Sabemos perfectamente también que hay ciertas auditorías de empresas completamente por derechos de autor que si llegaran a tener software ilegal instalado, que es muy típico honestamente, pues bueno, pueden llegar a generar multas. Pero si nosotros nos prevenimos con el inventario de software en ese momento, pues podemos tomar acciones para a lo mejor desinstalar o eliminar el software que no debería de estar implementado. Algo interesante también es que tenemos aquí un hardware, un inventario de hardware interesantísimo que nos ayuda a saber cuál es completamente el inventario con relación al hardware del equipo. Adicional, también se pueden agregar columnas que nos van a dar una mejor información del sistema en el cual nos vamos a poder actualizar en todo momento. Si se pueden dar cuenta, son muchas columnas para tener una información bastante robusta con relación al hardware. Y es importantísimo mencionar que este hardware o este inventario se está actualizando cada hora. ¿Por qué lo menciono? En algún momento tuvimos clientes que nos decían que sobre todo en escuelas, que los usuarios, pues por ahí hacían hurto de las memorias RAM, ¿no? Entonces, si a lo mejor el equipo tenía 8 GB de RAM, en ese momento bajaba 4 y pues nadie sabe, nadie supo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de, a lo mejor, de un inventario de hardware para saber que en todo momento, no estoy diciendo que sea el caso para empresas, sino más bien para un sector educativo, y pues a lo mejor mantenernos actualizados con relación a saber qué tenemos como tal, ¿no? Un inventario de hardware actualizado nos ayuda mucho a saber qué está pasando. Y todos estos tipos de inventarios podemos exportarlos en un formato CSV para poder trabajarlo en una hoja de Excel y a lo mejor presentarlo a través de un directivo o saberlo tenerlo como una documentación de nuestro inventario, sin la necesidad de tener que invertir en una herramienta adicional para poder saber qué hardware tenemos, ¿no? Un inventario de hardware. Y incluso, aunque hubiesen alguna herramienta gratuita, pues con esto nos facilitamos la vida, ¿no? Porque ya tenemos instalado el antivirus y con esto vamos a poder, pues, saber qué está ocurriendo. Ahora bien,
una función también importante es la parte de los mensajes. Los mensajes que a lo mejor no son para las personas que manejan Gdata no son tan ocupados, son bastante funcionales. Porque nosotros podemos mandar mensajes a cualquier equipo, a toda la red o a cualquier usuario. Basta con seleccionar el cliente. En este caso yo estoy seleccionando este mismo equipo. Le doy enviar mensaje con un clic derecho. Y aquí podemos mandar cualquier tipo de mensaje. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy se hará un reinicio. El día de hoy se hará mantenimiento. Y déjame encendido tu equipo, ¿no? Por así decirlo. Le llegará el mensaje a los usuarios seleccionados. En este caso solamente seleccionamos el propio equipo en un pool de 1 minuto. Algo interesantísimo también es que cuando ustedes implementan Gdata, el cliente como tal no necesita un agente de comunicación. Muchas marcas requieren un agente y también el paquete de instalación Gdata, digamos que es una solución integral que solamente instalas un solo producto, que a su vez también ese producto no requiere de tener una versión para servidores, otra para Windows, otra para Linux. Es una sola versión que podría funcionar al 100%, ¿no? Ahí dice el mensaje que envié. Y bueno, este tipo de mensajes lo pueden homologar para todos. Son mensajes pop-ups, no son un chat, pero son bastante funcionales para notificaciones. Muy bien, vamos a continuar. Voy a hacer un paréntesis para mostrar nuestro resumen, que si bien este resumen ya viene teniendo una modificación desde la versión 14.1, ha estado en mejoras continuas, desde luego que para poder tener una mejor información. ¿Qué es el resumen? Es básicamente un dashboard muy simple que nos ayuda a saber qué está ocurriendo en tiempo real en nuestra infraestructura. Algunas veces podemos tener una serie de administración pues muy grande, muchos equipos administrados y eso pues nos hace complejo saber qué está ocurriendo. Pero si con este resumen nosotros somos atentos, sabemos perfectamente qué está ocurriendo en tiempo real. Por ejemplo, ahorita tengo una incidencia en el módulo de seguridad con 150 amenazas detectadas. Si yo me voy aquí, voy a saber qué está ocurriendo específicamente en esas 150 amenazas. Me va a dar el nombre del equipo que tiene el problema, el estatus del malware, saber qué hizo, si lo eliminó, si no lo eliminó, si está en cuarentena, si no está en cuarentena. Toda esta información de manera breve y filtrada nos la va a dar este dashboard. También tenemos otros tipos de informes, como por ejemplo son los solicitar. El solicitar nos va a indicar aquí cuando el Policy Manager está haciendo una función de solicitud de accesos, ¿no? Por ejemplo, también con relación al manejo de dispositivos móviles, también lo vamos a poder ver aquí. Es un dashboard que ustedes pueden mover a donde lo decidan. Es un dashboard que se puede mover a un lateral. Aquí lo pueden tener como para que lo puedan visualizar, seleccionándolo y obviamente eso les va a dar la posibilidad de tener pues, un mejor control con relación al manejo de su resumen. Es importante porque así de esta forma nos tenemos que estar buscando en nuestro panel de control, a lo mejor cuál es el equipo más infectado, aunque nos lo da de manera muy simple, bueno, tan solo con estas alertas de manera muy sencilla, me pueden ayudar a saber qué está pasando en nuestra infraestructura. Por eso la importancia del resumen, a mí me gusta tenerlo acá arriba, yo como que me familiarizo más acá, pero bueno, cada uno de ustedes lo puede personalizar a donde lo requiera. Incluso, si no les parece una opción, lo pueden desactivar para que no les esté apareciendo. Pero bueno, desde luego ya será completamente bajo su criterio. Bien, vamos avanzando. Creo que voy a revisar si hay alguna duda. Presentemente no hay ninguna duda. Okay. Bien, aquí ya tenemos nuestro siguiente módulo que es ajustes del cliente. Estoy yendo módulo por módulo, es un caso práctico, por ello me gustaría mostrarles todo a detalle y si en algún momento tienen una duda, en ese momento la resolvemos nuevamente. En ajustes de cliente vamos a encontrar netamente la configuración del cliente con relación al manejo. Tenemos aquí 5 columnas de configuración. La primera de ellas es general. En esta vamos a poder encontrar todas las configuraciones del cliente con relación al manejo del usuario. ¿Sí? Este icono que ustedes están viendo es el antivirus como tal ya implementado en el equipo. De primera instancia, pues ya tiene algunas configuraciones que al darle yo un clic puedo yo realizar como usuario de este equipo y que me permiten hacer ciertas funcionalidades, como por ejemplo incluso controlar las configuraciones de detección de correo electrónico, de protección web, ¿sí?
Desde luego que nosotros no recomendamos esto lo puse como ejemplo netamente. Recomendamos siempre que si ustedes van a dar ciertas funcionalidades al usuario final, se hagan ciertas restricciones, como por ejemplo una contraseña, para que si van a hacer una modificación esa contraseña, pues nos ayude a tener un mejor control y que el usuario no desactive funcionalidades, ¿sí? El cliente como tal es una interfaz de manejo muy sencillo, pero con toda la intención de reducir el consumo de recursos. Aquí lo importante es que nos dé la protección que necesitamos y que nos sea muy óptimo. Incluso nosotros tenemos la capacidad de poder desactivar el icono para que el usuario nunca lo vea. Esto con la intención de que si a lo mejor no queremos que el usuario se entere que tiene una protección, bueno, la desactivamos y así ya no está diciendo. Porque es muy típico de que cuando ustedes implementan una solución, ya sea un antivirus o lo que sea, hay un cambio, los usuarios siempre están renuentes al cambio y todo le echan la culpa, ¿no? O sea, si ustedes instalan el antivirus, ya se lanzó porque el antivirus ya no sirve, porque el antivirus ya no inicia, porque el antivirus. Entonces, algunas veces en migraciones grandes es recomendable desactivar de manera momentánea el icono a modo de que el usuario pues no vea qué está ocurriendo, ¿no? Previamente, desde luego que se tiene que hacer una selección de configuraciones que no afecten el rendimiento del equipo para garantizar eso. Aquí en este mismo panel encontramos los métodos de actualización. Algo interesante es que cuando nosotros tenemos una consola cloud, el cliente es autónomo con relación a las actualizaciones, no depende de la consola. En el punto que él se encuentre, él va a buscar la manera de actualizar, ya sea por un enlace de casa, un enlace de empresa, una VPN incluso. O sea, no hay limitantes para su actualización. Por eso también es algo bien importante el saber que el tener un cliente en la nube no va a haber ningún mayor problema. Y aquí abajo pues obviamente tenemos las configuraciones en las cuales el cliente se le habilitan para que el usuario pueda hacer modificaciones. Una vez que yo agregué la configuración de la contraseña, al darle opciones aquí, yo puedo cambiarla, modificarla, no le di aquí aplicar, y con esto va a hacer que el usuario no pueda hacer modificaciones en las configuraciones de seguridad. Algo importante también es una tecnología que, si mal no recuerdo en la presentación anterior no la mencioné, pero es muy importante. Esta tecnología se llama escaneo en modo reposo. Hoy en día las soluciones de antivirus, bueno, más bien todas las soluciones de antivirus funcionan en una modalidad que se llama análisis de lectura y escritura. Es decir, cada vez que ustedes escriban y lean cualquier archivo, eso se está haciendo en segundo plano en mil veces en un sistema operativo, el antivirus estará incisivamente analizando todo. Entonces eso obviamente quita recursos y aunado a que si le lanzamos un escaneo, esto es un plus adicional para reducir ahí los recursos. Entonces, el escaneo de modo reposo nos permite que cada vez que no haya actividad de procesamiento en tiempo real con un usuario, se active esta modalidad y comience un análisis. Esto es importantísimo para los equipos que tienen un bajo performance, porque cada vez que no tenga actividad se va a hacer un análisis y ya no tendremos la necesidad como administradores de generar tareas de análisis. Como yo se los mencioné, esta consola es muy intuitiva, muy autónoma, es decir, todo el tiempo tiene la capacidad de poder manejarse muy autónomamente. Bien, ¿qué tenemos en la parte vigilante? Bueno, aquí tenemos todo lo que es la detección basada tanto en lo que ya les había platicado en la otra presentación, que es Machine Learning y detección basada en firmas tradicionales. El Machine Learning, pues es un algoritmo, un par de algoritmos incluso, que tienen la capacidad de poder aprender del patrón del flujo de la información de los usuarios para después ejecutar acciones. Este patrón se aprende en un periodo de 15 días, pero siempre y cuando esté activo. Y desde luego también tenemos toda la tecnología de las firmas basadas en actualizaciones que se liberan a través de los motores, pudiendo bloquear todos los malwares ya tradicionales, spyware, rootkit, adware, riskware, todo backdoors incluso, todo ese tipo de malware se puede eliminar, pero aquí están todas las tecnologías que nos van a ayudar a bloquear las nuevas amenazas, que son incluso amenazas desconocidas, y aquí son necesarios que se activen, ¿no? Una nueva tecnología que voy a hacer aquí mención es AMSI. AMSI es una asociación con Microsoft. Muy pocas soluciones hoy en día la tienen. Es Anti-Malware Server Interface, que es básicamente la posibilidad de poder sustituir al 100% el Windows Defender. Como saben, Microsoft hace ya algunos 3 o 4 años integró Windows Defender de manera forzosa en sus sistemas operativos. Incluso, aunque ustedes instalen el antivirus que me digan, siempre Windows Defender estará trabajando en segundo plano. Y aunque diga que el sistema operativo se encuentra protegido por la solución que implementaron, siempre Windows Defender estará activo. Pero con esta tecnología AMSI, nosotros ya le quitamos todo ese control a Windows Defender y obviamente
GData lo analiza. Obviamente esta tecnología no es tan fácil de obtener porque obviamente Microsoft tiene que certificar que el antivirus que tiene esta asociación con él es un antivirus de gran capacidad y que va a poder detener lo que en algún momento a lo mejor el mismo Windows Defender detiene, ¿no? Y que va a dar esa certidumbre para poder desactivar al 100% Defender y dejar 100% la protección de GData. Y justo por eso AMSI tiene esa capacidad de poder bloquear todo tipo de scripts basados en PowerShell, Visual Basic Script, igual puntos BAT, que también son importantísimos, y se los va a dejar 100% al módulo de AMSI. Entonces, esto es algo muy importante. Aquí vienen todas las tecnologías que yo creo que, bueno, si para los que no estuvieron presentes en el otro webinar, bueno, son tecnologías importantísimos. Exploit Protection, que es justo para poder bloquear ataques de día cero o incluso exploit protegidos, que diga conocidos. Y tenemos otra tecnología llamada USB Keyboard Guard, que es toda enfocada a poder detectar USBs. Incluso voy a hacer un paréntesis aquí porque es importante. Quiero que conozcan ese tipo de USBs. Se llaman USB Rubber Ducky. Esta USB siempre la menciono porque es de las más conocidas. Y hago este paréntesis porque esta USB tiene la capacidad de poder robar información en segundo plano sin que se lo puedan detectar. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente integra un chip de almacenamiento que ustedes están pudiendo ver aquí, pero también integra un controlador que se comporta como un teclado virtual y que puede ejecutar una serie de comandos en un procesamiento impresionante sin que el usuario lo pueda detectar. Entonces, por eso la importancia de dar esa seguridad. Como pueden ver aquí, lo vende esta empresa que se llama Hub5.org, es una empresa que se dedica al ethical hacking, pero no pide como tal una certificación para poder comprar el bundle, entonces pues pone en riesgo mucho a los usuarios, ¿no? Si yo puedo llegar con una USB mortal y le digo, oye Juan, pásame información y en segundo plano estoy ejecutando malware, bueno, pues eso no va a ser posible. Con USB Keyboard Guard tenemos la garantía de darlos esa seguridad. Y es bien importante mencionar que esta tecnología ya tiene algunos años en el mercado y sigue siendo una de las pioneras porque escasas, una o dos la tienen y GData la tiene desde el 2015, ¿no? Entonces, imagínense el nivel de tecnología que maneja GData para siempre estar pensando en el futuro. Y desde luego las tecnologías anti-ransomware que son tan necesarias para poder bloquear todo tipo de ransomware. Enfocados al correo electrónico, también tenemos un análisis de correos entrantes, correos salientes. Muchas soluciones solamente analizan el tráfico entrante, más no el saliente, y justo por ello hubo muchos casos por ahí del 2019-2020, donde había por ahí una vulnerabilidad en servidores de correo basados en Linux que hacían ataque por fuerza bruta, adivinaban las contraseñas de los usuarios y lanzaban correos ocupando como relay los servidores de correo, y después de esto pues ya los usuarios ya estaban en lista negra, el dominio se encontraba en lista negra y era todo un proceso. Con nuestra tecnología de análisis de correo saliente, esto ayuda bastante a mitigar ese tipo de amenazas, ¿no? Si ya perpetraron el servidor de correo por falta de un parche, y quieren enviar correo, bueno, si mandan un spam o un malware, el antivirus seguramente los va a detener y vamos a evitar que a lo mejor el dominio entre a una lista negra. Algo bien importantísimo, esta Overshield es una empresa hermana completamente de GData. Ustedes pueden darse cuenta cuando le dan un clic aquí en la información del cliente. Dice aquí Siren y está enfocada a Overshield. Siren es una empresa de software al servicio. Es una empresa hermana de GData que da la protección completamente de tecnología hacia correo electrónico. Es una empresa que tiene su protección en la nube y que siempre está con amenazas desconocidas detectando a través de correo electrónico y también toda la capacidad de poder generar una reputación de IP. Lo interesante de esto es que no tiene un costo adicional, está integrado en la protección de correo de GData en todas las soluciones. Y lo menciono porque muy pocas empresas hoy en día tienen una asociación de este nivel. Las empresas que lo llegan a tener son también empresas que ocupan Siren, pero GData lo tiene desde su comienzo, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo. Y también la protección para Outlook, que es una protección basada en un plugin que nos ayuda a analizar bajo demanda nuestra bandeja de entrada. Hay muchos casos que yo he tenido donde todos los antivirus, no nada más GData, si GData detecta o cualquier otro antivirus detecta una amenaza en la base de datos del correo, que puede ser a lo mejor un archivo PST o .olm,
el antivirus lo que va a ser eliminar todo el archivo, porque no tiene la capacidad de poder identificar el malware y eliminar solo el correo, ¿no? Eso es típico del funcionamiento de todas las soluciones. Y justo por ello, GData desarrolla su plugin, que es una protección de Outlook, que nos va a ayudar a nada más analizar los correos que tengan malware y eliminarlos, sin la necesidad de repercutir en eliminar el archivo PST. Eso es importantísimo. El análisis de los puertos bajo demanda, personalizables al 100%. Podemos analizar tráfico seguro, tráfico no seguro y análisis web, importantísimo. A diferencia de otras soluciones GData, cuando ustedes implementan GData integra un proxy transparente en el equipo. ¿A qué me ayuda un proxy? Pues básicamente me ayuda a que todas las conexiones que establece mi equipo de mi punto A a mi punto B sean analizadas. Esto es muy importante porque en este proxy se integra el análisis de malware, el filtrado de contenido y también el análisis de phishing. A su vez también integra el Vanguard Protection, que es una tecnología que nos ayuda a bloquear los ataques de hombre en medio. Un ataque de hombre en medio, también nada más lo voy a poner aquí como netamente para recordar, es cuando un usuario, pues básicamente intenta hacer una conexión hacia una aplicación web o a un dominio, a un sitio web, y un interceptor, básicamente redundando la palabra, intercepta la conexión y puede saber qué está ocurriendo, ¿no? Si el tráfico no es cifrado, bueno, estamos en un grado de vulnerabilidad muy, muy alto, pudiendo tener credenciales incluso. Sabemos perfectamente que cuando nosotros nos conectamos a un FTP público, difícilmente vamos a encontrar un SFTP, ¿no? O un Secure FTP. Entonces, si lo hacemos y hay un ataque de hombre en medio, muy seguramente vamos a estar muy, muy expuestos. ¿Cómo GData puede controlar eso? Pues con Vanguard, ¿no? Vanguard nos ayuda a estar analizando en todo momento nuestra tabla ARP, que todos sabemos perfectamente que todos tenemos una dirección física y una dirección, pues, virtual, ¿no? La dirección física será la MAC address siempre, que en este caso es mi dirección, y pues obviamente eso nos va a ayudar a saber que estamos existiendo en una red. Pero un ataque de hombre en medio envenena siempre normalmente la puerta de enlace, que en mi caso es la 254. Aquí está mi MAC address. Y pues los antivirus tradicionales no están analizando todo momento esta capa 2 del sistema, sino más bien pues dicen hay un cambio pues como tal de punto de acceso, sin problema con la misma IP y podemos navegar. No, aquí GData valida que esta tabla no sea envenenada y si es así, inmediatamente va a bloquear la conexión hacia Internet. Entonces, lo importante de tener este proxy aquí. Como paréntesis, el Vanguard, igual, muy pocas soluciones en el mercado, así con mi mano, con 3 dedos puedo contarlas, ¿no? Y por ética, pues no puedo mencionarlas. Y aquí para terminar la parte de protección de GData como tal que implica, existe un filtro anti-spam que se basa en un código bayesiano. Este código bayesiano es un algoritmo ya viejo que todos utilizamos, pero que siempre se mantiene actualizado. El algoritmo bayesiano tiene la capacidad de poder aprender todas las palabras que van llegando a nuestra bandeja para después él mismo aplicar filtros que nos van a poder ayudar a bloquear a lo mejor palabras que constantemente nos llegan, como alcohol, Viagra, todo ese tipo de que se pueden catalogar como un spam, ¿no? Y eso es lo más importante de este filtro. Voy a ver nuevamente si hay alguna duda. Aparentemente no. Vamos a continuar. Ok, aquí en la parte de órdenes tenemos la capacidad de poder generar órdenes que nos van a ayudar a generar escaneos. Pero si bien lo recuerdan, si ustedes activan la funcionalidad de escaneo en modo reposo, no habrá necesidad para nada de generar un escaneo bajo demanda, a menos de que sea necesario, ¿no? Si ustedes tienen la necesidad de generar un escaneo bajo demanda, pues bueno, lo podemos hacer aquí programando en un horario, en una ruta en específico y que se ejecute bajo ciertos parámetros, al igual que los parámetros de detección. Acá tenemos el escáner que va a hacer si detecta un malware. Acá tenemos la capacidad de poder seleccionar alguna ruta, todos los discos, una unidad de red para poder analizar. Como un módulo opcional, creo que también lo mencioné en la presentación pasada, existe la capacidad de poder generar copias de seguridad. Aquí voy a hacer un paréntesis porque la parte de copias de seguridad o backups está enfocado a un ambiente de administración local y no en la nube por cuestiones de ciberseguridad.
Pero si ustedes tienen la necesidad de tener un respaldo de información, con GData también lo pueden hacer, siempre y cuando el ambiente sea on-premise, porque como toda la información se aloja de manera local, pues obviamente eso garantiza ello. Aquí tenemos la capacidad de generar una copia completa o diferencial para nada más respaldar los archivos nuevos y modificados, seleccionar las características de los archivos, incluso omitiendo algunas temporales o algunas extensiones para que nos haga un respaldo sumamente robusto. Lo interesante de esto es que también cuando GData hace un backup, este backup va completamente limpio de malware y cifrado. Comparando con un backup tradicional de cualquier otra compañía, el backup normalmente se jala con todo el malware y si en algún momento ustedes restauran, pues pueden o tienen la capacidad a lo mejor de pues, tener el mismo código malicioso, ¿no? Entonces, por eso la importancia. Y vamos a llegar a un módulo bastante importante, el Policy Manager, que si bien hoy en día para las personas que ya lo utilizan, sería importante reforzar sus conocimientos. ¿Por qué importante? Siempre me enfoco al tema de la pandemia porque esto va a ser algo que no va a pasar pronto. Seguimos en este tema y a pesar de que pues escuchamos que esto va mejorando, sabemos perfectamente que esto va para largo, ¿no? Entonces, por eso la importancia del Policy Manager. Hablábamos de la gestión de riesgos en un inicio, hablábamos de la gestión de activos, el saber clasificar la información y que con base en ello definamos políticas y reglas. Bueno, aquí viene todo esto. Una vez que ustedes se dedicaron a hacer la gestión de activos, la gestión de riesgos y saber cuáles son los equipos que manejan el tipo de información público, privado o confidencial, se harán en la activación de este tipo de políticas. Las políticas pues vienen desde el controlar aplicaciones, dispositivos, contenido web y tiempo de utilización de Internet. Obviamente poniendo en escenario a lo mejor algún departamento que maneja o que es necesario que maneje todo, bueno, a lo mejor podemos bloquear lo que es parte de la seguridad de un equipo y que se tienen que tener como control para cumplir las normas de TI en una empresa. ¿Qué es esto? Pues bloquear el acceso al registro, bloquear el acceso al panel de control, bloquear el acceso también a lo mejor a los servicios del sistema para que el usuario pues no esté haciendo modificaciones en el equipo. Claro, desde luego está que se puede hacer a través de un dominio, pero si no tenemos un dominio, pues bueno, esta sería la opción adecuada. Adicional a ello, también como parte de las medidas homologadas para una institución es necesario bloquear juegos, proxies a lo mejor que puedan intentarse saltar el firewall perimetral para poder navegar en donde ustedes lo decidan. Y bueno, justo aquí está esta capacidad de poder hacerlo. Con el control de aplicaciones tenemos dos modalidades de hacer. El primero de ellos es en lista negra. En lista negra nos ayuda pues, a crear listas negras de aplicaciones como ustedes lo deseen. Por ejemplo, aquí yo ya tengo el caso de estar bloqueado específicamente para el usuario de GData Central CL, que es este mismo equipo, la aplicación llamada notepad.exe. Si al momento de que yo quiero ejecutar Notepad, pues me va a decir que no tengo acceso, ¿no? Porque ya previamente está creada esa configuración. Pero nosotros, ¿cómo hacemos un bloqueo de aplicaciones de manera muy sencilla? Hay tres formas de hacerlo. El primero de ellos y el más robusto es por fabricante. El fabricante va a seleccionar, pues básicamente cualquier tipo de fabricante relacionado, pero aquí puede ocasionar una serie de complicaciones. Porque si yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a aplicar todo el fabricante de Microsoft, bueno, estaremos bloqueando básicamente todo. Pero si le digo, ¿sabes qué? No, vamos a bloquear el fabricante de Mozilla, entonces todo lo relacionado a Mozilla estará bloqueado, que sería muy óptimo. O a Google Chrome, o solamente a Google, o todo a lo mejor la suite de Adobe. Entonces es muy robusto, pero también hay que hacerlo con mucha cautela. El segundo de ellos es la modalidad de poder bloquearlo por un archivo, que eso es lo que nosotros normalmente recomendamos. ¿Qué es un archivo? Pues es básicamente el ejecutable que el usuario necesita para poder divertirse o hacer mal uso del equipo. Podemos hacerlo de dos formas aquí mismo. Yo le puedo poner nada más regedit.exe y darle a aceptar. Pero si quiero ir un poco más allá y hacer que la regla sea muy, muy robusta, yo puedo averiguar las características de un archivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues básicamente buscarlo aquí en Program Files. A lo mejor yo me puedo ir a buscar Mozilla, que lo tengo instalado incluso. Por aquí. Bueno, Internet Explorer tal vez. Para no estar buscando. Internet Explorer. Y aquí, si se pueden dar cuenta, algo muy importante es que me hace la suma de comprobación. Entonces, ¿esto en qué me ayuda? Hay usuarios muy, muy buzos, entonces ellos luego pueden cambiar el nombre, la ruta de la aplicación para evadir el filtro. Y bueno,
al agregar el bloqueo por MD5, nunca va a ocurrir esto, ¿no? Siempre va a ser un blacklist y el usuario, aunque haga lo que haga, siempre será un blacklist. Entonces, esto es la gran diferencia entre uno y otro bloqueo. Y el último conlleva a bloquear como tal un directorio. Todos los exes que se alojen en un directorio, en un posible directorio, a lo mejor luego hay aplicaciones que tienen miles de exes y para estar agregando uno, pues se complica. Pero si agregamos la ruta, con eso podemos bloquear completamente la aplicación. Y lo más importante de esto es que también hay una modalidad en lista blanca sumamente robusta. La lista blanca es al revés de lo convencional, es decir, todo lo que tú agregues será lo único que se permita en el sistema operativo. Es decir, ya de manera predeterminada viene aquí Microsoft, viene GData, algunos controladores que son obviamente necesarios para que el equipo funcione, y si ustedes deciden agregar a lo mejor toda la suite de Mozilla, Firefox o de Adobe, esas serán las únicas aplicaciones. Si el usuario integra un portable ejecutable, si el usuario descarga y ejecuta, ninguno de esas aplicaciones va a funcionar. Entonces, esta modalidad es muy, muy robusta. Incluso la llegan a ocupar mucho en escuelas porque, pues obviamente ellos tienen ya su software especial para la enseñanza de alumnos y cuando el alumno quiere llegar a instalar su propio software, bueno, ahí se restringe al 100%. Una vez que nosotros aplicamos la política, bueno, pues vamos a hacer la prueba. Aquí yo agregué Regedit y bueno, ahí está bloqueado. Este mensaje siempre le llegará a los usuarios. Es un mensaje informativo que ustedes como administradores pueden desactivar. Vamos a hacer la prueba con Internet Explorer. Aquí es importante, yo lo bloqueé en x86. Es importante mencionar que Internet Explorer se ejecuta tanto en x86 como en x64 y puede ser que se aperture. En este caso no se aperturó, pero hay usuarios muy inteligentes que lo ejecutan en 64 bits de manera nativa y lo pueden hacer, pero lo podemos bloquear desde luego, ¿no? Si se pueden dar cuenta, esos mensajes son informativos y ustedes como administradores los pueden desactivar para que el usuario pues no le esté ahí atiborrando de mensajes, ¿no? Y ustedes como administradores pues sepan que ya es una restricción. Entonces, si se están dando cuenta, yo lo que estoy enfocando es una regla general que se tiene que aplicar para toda una institución con la intención de controlar las conductas inapropiadas. Y aunado a ello, ustedes tienen que personalizar aún más las reglas para poder gestionar la información y los activos y saber cuáles son los productos que se tienen que bloquear o permitir. Acá, en el segundo punto, a ver si no hay alguna duda. Creo que no. Perfecto. En el segundo punto tenemos el control de dispositivos. Aquí podemos bloquear todo tipo de dispositivos de almacenamiento externo. Podemos incluso también agregar el bloqueo a dispositivos portátiles. Está muy de moda que conectemos un dispositivo al teléfono, a la computadora para cargarlo, puede ser un smartphone, una tableta, y este a su vez se monta con un protocolo distinto al almacenamiento. No se monta como tal una unidad, sino se monta un protocolo, PPTO, algo así si no mal recuerdo, y este protocolo, pues también es al final del día es un almacenamiento. Entonces, con eso tenemos la capacidad de bloquear ello, webcams, disquetes y todo lo que sea necesario. Algo importantísimo es que nosotros podemos generar listas blancas de todos los dispositivos. Podemos generar listas blancas que sean necesarias para poder permitir solamente los dispositivos necesarios. Esto ya estamos hablando de un grado de muy, muy granular de información, de manejo de información, pero algo muy importante es que al hacer este tipo de manejo, ustedes van a garantizar que la información va a estar completamente segura, sobre todo si es una gestión de información sensible o muy confidencial, y también prevenir la fuga de información o la pérdida de información, ¿no? Y en todo caso, si ustedes requieren el manejo de un dispositivo externo, van a poderlo hacer a través de una excepción para que puedan hacer manejo de ellos, ¿no? Aquí nosotros podemos seleccionar qué tipo de excepción queremos, le decimos dispositivo de almacenamiento externo. Aquí tenemos la posibilidad de hacerlo por ID de hardware y ID de medio. Conozco otras herramientas que básicamente no dan la opción a hacer esto. ¿Y qué diferencia existe entre esta solución y otras? Pues básicamente que al tener esta opción, las otras herramientas lo que hacen es que incluso si tú formateas el dispositivo, si haces una modificación en el nombre, si le cambias el formato, pueden ya ser lista blanca, o sea, pueden ya permitirse, entonces, o más bien bloquearse, ¿no? Todo depende de cómo tú selecciones la configuración. Entonces, con GData, al dar la opción de tener un ID de hardware y un ID de medio, es completamente distinto, porque en este momento, yo por ID de hardware voy a poder seleccionar todo lo que yo requiera, seleccionando el serial bus del dispositivo.
Entonces, aunque el usuario formatee, cambie el nombre, cambie el formato del dispositivo de almacenamiento, siempre será una lista blanca. Y eso nos ayuda mucho a siempre estar permitiendo o denegando las USBs. Y como pueden ver, pues puede haber dispositivos de webcams, portátiles, CDs, disquetes, en el dado caso de tener por ahí un XP. Y lo más importante es que puede ser granular y personalizable para cada uno de los hosts. Aquí pues no puedo hacer como tal una prueba porque es un equipo virtual, pero vamos a pasar al siguiente módulo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Veo que no hay ninguna duda, pero me gustaría saber si tienen alguna duda. Ok, voy a habilitar aquí. Perfecto. Al parecer no existe duda. Bien, este caso práctico lo vamos a manejar en 2 sesiones por lo largo que es. Entonces, ya vamos a terminar, nomás terminamos este módulo y vamos a dejar un solo módulo para el cortafuegos, que es una herramienta muy robusta, y para atender la parte de registros y estadísticas, que será ya un webinar mucho más rápido. Justo también otra vez clasificando los activos y la información, pues aquí tenemos nuevamente un control de contenido web. Es importantísimo también saber que este control de contenido web es personalizado para cada uno de los equipos o puede ser homologado, ¿no? Por departamentos, por red. Y lo más importante es que esto no depende de un firewall perimetral, ¿no? Si el equipo se encuentra en una red donde hay un firewall perimetral, pues sabemos a lo mejor que el firewall perimetral va a poder hacer el trabajo de filtrado de contenido. Pero si sale el equipo de la infraestructura, bueno, aquí es donde GData entra y funciona perfectamente. Y en todo momento, al ser cloud, va a poderles informar a ustedes qué está ocurriendo. Aquí tenemos 80 categorías ya predeterminadas para poder filtrar contenido web. En el momento yo ya tengo aquí algunas categorías filtradas que son las más típicas para una infraestructura y hacer el cumplimiento de las normas TI. Por ejemplo, al agregar aquí Firefox, está ahí aperturando. Yo voy a intentar navegar en alguna de las páginas que están bloqueadas, están sin el checkbox habilitado. Tengo ahí bloqueado redes sociales, Facebook, incluso ya lo tengo por aquí. Y ya me dice que no es posible, ¿no? Porque está bloqueado. También voy a intentar navegar en YouTube. Ok, aquí me dice, me habla de cookies, acepto. E inmediatamente luego hace el bloqueo de YouTube. Vamos a ver al tema de Vimeo. Esto ayuda mucho por el tema de el ocio que los usuarios puedan tener en una casa o en su trabajo. Aquí todo está bloqueado. Y lo más interesante de esto es que ustedes también pueden hacer bajo demanda el bloqueo. Algo muy importante es que todo se va alojando en los registros. Aquí tenemos que ya se bloqueó una aplicación, ya se bloqueó una página URL y si ustedes lo deciden, en este momento podrían liberarla, pero lo ideal es que siempre se mantenga el filtrado. Obviamente, si es necesario que se libere porque el departamento lo requiere, bueno, se libera, ¿no? Y ya para terminar por aquí, el tiempo de utilización de Internet, algo muy importante también. Si ustedes manejan servidores que no requieren una conexión a sitios en segundo plano de Internet, yo siempre les recomiendo que lo bloqueen, porque así evitamos que si en algún momento el servidor tiene un caso de ransomware, inmediatamente se va a bloquear la conexión y lo más importante es que vamos a lo mejor poder prevenir una amenaza nueva. Yo, por ejemplo, aquí voy a hacer la dinámica. Yo estoy navegando perfectamente aquí al darle Google. Navego muy bien. Hola. Y al entrar a esa página, pues debo de entrar sin mayor problema. Quiere decir que tengo una buena navegación. Bueno, aquí tengo una restricción de página bloqueada porque está en una lista negra, ¿no? Pero podemos bloquear IT Compliance y vamos a poder buscar noticias, imágenes, todo sin problema alguno. O sea, es decir, estoy navegando. Pero si ustedes por recomendación hacen un filtrado de navegación, pues podríamos hacerlo aquí. Hoy que es día jueves, acá está un calendario de filtrado. Yo le digo, ¿sabes qué? Los días jueves no quiero que navegues. 11 a 12 y de 12 a 1. Bueno, se bloquea el tiempo. Y esto está garantizando la conexión a ese Internet. Algo muy importante es que no está repercutiendo en lo más mínimo en el control de aplicaciones internas. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos algunas aplicaciones de prueba en el cual podemos entrar a navegar sin mayor problema y eso internamente no va a haber ninguna restricción, ¿no? Es lo más importante. Pero sí va a haber restricción hacia la navegación, que es lo más importante.
Entonces, ahorita que termine, voy a hacer la prueba. Hasta aquí hemos concluido la primera fase. No me voy a extender, si no se va a hacer muy largo y tedioso. Me gustaría saber para las participantes si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si no, poder continuar en una segunda sesión el próximo jueves. Bien, creo que aparentemente no hay ninguna duda. Ok. Vamos a hacer nomás la última prueba para que ustedes puedan ver aquí. Hola. Aquí sigue bloqueando, todavía no aplica la tarea, pero en algún momento, en un par de minutos más, lo va a hacer. Bien, entonces, si no hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, creo que de mi parte he concluido. No sé si tengan algún comentario que agregar. Podríamos continuar, pero considero yo que sí se va a hacer bastante larga la sesión. Entonces, podemos dividirlo en dos partes y si ustedes tienen alguna duda, pues podemos hacerlo como mencioné en la próxima sesión. Y a lo mejor hacer también algunos otros casos prácticos con relación a qué hacer si me cae ransomware, cómo atender una incidencia o cómo delegar un responsable ante incidentes de ciberseguridad. Eso también es muy importante porque no se clasifica normalmente en las empresas. Y bueno, aquí lo podemos ver normalmente. Bien. También a su vez va a haber, este video se va a grabar, se les va a proporcionar. Si tienen alguna duda lo pueden volver a ver. Y con toda confianza podemos atender cualquier sesión en la próxima reunión. Hasta aquí hemos concluido la primera fase del caso práctico de GData en la nube. Estamos en contacto. Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana si no nos hablamos antes. Muchas gracias por su tiempo y que estén muy bien.